Listo, Carly, puedes empezar. Ok, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la presentación de hoy. Me da mucho gusto estar con ustedes y justamente hoy vamos a hablar de la temática de ansiedad, como ya lo habíamos mencionado. Ok. Bueno, antes de comenzar es importante revisar algunas cifras o estadísticas que se dan en México y saber que los trastornos de ansiedad justamente cuentan con cifras altas. De hecho, estos trastornos se dan en su mayoría en mujeres, casi duplican las cifras. En mujeres se dan en un 18.5% y en hombres en un 9.5%. Estos trastornos se dan a lo largo de la vida y algo importante es que empiezan a aparecer más frecuentemente durante la adolescencia y la adultez temprana. Ahorita vamos a ver algunos tipos de trastornos de ansiedad que se dan, pero es importante saber que la prevalencia está desde la adolescencia a la adultez temprana. Y saber qué es la ansiedad. Cuando alguien nos comenta acerca de la ansiedad, lo que nos dicen es, pues tengo sentimientos de miedo, de temor, me siento inquieto, inquieta, y saber que, bueno, tal cual la definición o el concepto de ansiedad es que es una respuesta fisiológica que es derivada de una activación que lanza una rama simpática del sistema nervioso autónomo, pero que también es una reacción que es normal ante el estrés o ante un evento que es estresante. ¿Okay? Va a ser una activación fisiológica que en cada persona va a detonar síntomas distintos. No todos vamos a actuar o a tener los mismos síntomas que la persona de al lado cuando mostramos ansiedad. ¿Okay? Los factores predisponentes. Aquí, revisando el modelo cognitivo de ansiedad que nos plantea el psicólogo Aaron Beck, nos lanza 5 factores que son predisponentes a tener esta vulnerabilidad a padecer ansiedad. Uno de ellos es la herencia genética. En esta parte, Aaron Beck menciona que los trastornos de angustia, los trastornos fóbicos, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, se dan en la parte de herencia genética más frecuentemente en los parientes biológicos que tienen primer grado, es decir, que sus parientes más cercanos hayan tenido o hayan padecido también un trastorno de ansiedad. En las enfermedades somáticas se da o son más vulnerables a ansiedad cuando se presentan algunas enfermedades somáticas, y aquí es importante pues descartar esas causas que pudieran ser por enfermedades, pero que pueden estar relacionadas también con síntomas de ansiedad. ¿Okay? Los traumas psicológicos en esta parte es cuando durante el desarrollo o, bueno, en la edad de niñez y adolescencia se sufre algún trauma. ¿Ja? Esto va a aumentar la probabilidad y la vulnerabilidad de la persona para que en una edad adulta pueda padecer la ansiedad. La ausencia de mecanismos de afrontamiento es cuando la persona no llega a tener como estas habilidades sociales para afrontar las situaciones que se le presentan en su vida cotidiana. Estas crisis, estas problemáticas, esas dificultades, al no tener mecanismos de afrontamiento dentro de su vida, esta persona puede llegar a tener mayor vulnerabilidad para poder enfrentar la ansiedad. Y algo importante, los pensamientos, las creencias y los supuestos procesamientos cognitivos. Esto nos hablaría de creencias que llegan a ser en las personas poco realistas acerca de la amenaza que ellos están percibiendo, o que estas creencias llegan a detonar en ellos que salgan sus esquemas o las creencias que traen muy arraigadas, y eso detone que ellos se enfrenten a pensamientos, conductas y emociones que no llegan a ser las más funcionales
Y todo esto en conjunto, el pensamiento, la conducta y la emoción, esta triada puede detonar unos mayores síntomas de ansiedad y puede detonar a un trastorno aún más fuerte. Ok. ¿Cuáles son los síntomas que más llegan a presentar las personas que sufren ansiedad? Pues dentro de esto entra la inquietud y la impaciencia, que es uno de los síntomas que más expresan las personas que tienen ansiedad. La fatiga, que es este cansancio mental que se llega a tener, sobresaltos constantes, tensiones corporales. Ahí en cada persona reacciona de manera distinta, diferentes temores, inseguridad, dificultades de atención, dificultades de concentración en todos los contextos de su vida, insomnio, pesadilla, también estos trastornos del sueño que llegan a caer en estos extremos de no dormir nada o dormir en exceso. Dolores en diferentes partes del cuerpo, algo que nos mencionan mucho cuando se expresan con ansiedad son las taquicardias. Las personas mencionan mucho esta parte de siento como si el corazón se me fuera a salir o me fuera a dar un infarto. Ajá, es uno de los síntomas que más expresan las personas. Ajá, estas palpitaciones que llegan a detonar en ellos también una hiperventilación, una sensación de ahogo, náuseas, mareos, sudoración que no se debe a un cambio o al clima, ajá, simplemente se da la sudoración como síntoma de la ansiedad y escalofríos. Todo esto también lo sumamos a los pensamientos y creencias que son difíciles de controlar. El sentirse inquieto llega a interferir en las actividades que está haciendo a diario, por lo tanto llega a traerle pensamientos de ya no voy a poder con esto o ya no sirvo para trabajar. Y todo eso le genera emociones para que ya no pueda continuar como tristeza, enojo, ¿ok? Entonces, esta triada del pensamiento, la conducta y la emoción es muy importante abordarla porque cuando están conectadas y alguna no es funcional, como que lo que va relacionado a ello no puede funcionar de manera adecuada. Ok, algo importante de mencionar es que también estos síntomas de la ansiedad están durante un periodo de tiempo y no desaparecen. De hecho, los síntomas llegan a empeorar, ¿ja? Y llegan a hacerse más frecuentes, más intensos, ¿ja? Y por esto la persona es que empieza a evitar ciertas actividades cotidianas, ¿ja? Porque empieza a sentirse de una manera inadecuada o poco preparada para afrontar lo que está pasándole. Ok. En esta parte, los síntomas ansiosos se convierten en un problema y deberán de ser evaluados cuando la duración y la intensidad van a ser mayores de lo que usualmente se asocia a circunstancias relacionadas con su aparición. Lo que hace rato mencionaba, se tiene que tomar en cuenta el contexto que rodea a la persona, si es en el trabajo, con su familia, con sus amigos, ¿ja? Y cómo esto ya está afectando. Ya no va a trabajar, la persona ya no puede tener una relación afectiva con su pareja, ya no tiene preocupación a lo mejor por su familia, por sus hijos, ya ahí empieza a perder esta funcionalidad. Ajá. También cuando la intensidad de la ansiedad y el temor han llegado a interferir con las actividades que realiza en su vida cotidiana. Cuando las conductas destinadas a mitigar la ansiedad repercuten igual en su funcionalidad cotidiana y cuando el paciente se queja de un sufrimiento emocional secundario a los síntomas o las repercusiones. Ya no solo están los pensamientos, ya también llega a detonarse cuestiones físicas y si los pensamientos no me permiten estar de la manera más adecuada en mi día a día, ahora les sumo que también es lo físico.
o este malestar físico. Entonces, ya no me siento funcional en ninguno de los aspectos. ¿Ok? Algo importante, y también es importante agregarlo, cuando el paciente va a presentar obsesiones, compulsiones o flashback, ese cierto evento traumático lo empieza a recordar en ocasiones más reiteradas o más constantemente, y esto empieza a detonar nuevamente estos síntomas de ansiedad. Aquí, ¿cómo podemos diferenciar cuando es estrés y cuando es ansiedad? ¿Ok? El estrés lo vamos a diferenciar porque es algo de corto plazo. De hecho, todos llegamos a sentirnos estresados ante ciertos eventos. La diferencia aquí es que es una amenaza que es reconocida. Por ejemplo, si voy a tener una presentación, sé que tal vez ese estrés me va a ayudar a motivarme para sacar adelante esa presentación, pero en cuanto acabe la presentación, el estrés se va. O sea, no es algo que dura más de cierto tiempo. Ajá. Y los síntomas que llegan a estar con este es un ritmo cardíaco más rápido, una respiración agitada, pensamientos de ansiedad, ajá, pero llegan a ser menos invasivos que los que son de ansiedad. Cambios de humor, irritabilidad, esta emoción del enojo, una infelicidad general, sensación de agobio, ajá, de ya no poder más con las actividades que estoy teniendo, sensación de soledad, náuseas, mareos, diarrea o estreñimiento. Y a diferencia de la ansiedad, los síntomas en la ansiedad pueden permanecer, no tienen un desencadenante que nosotros logremos identificar o que sepamos que ese evento o ese suceso o ese objeto fue lo que lo detonó. No tengo explicación de por qué llegan estos síntomas o por qué me siento de esta manera. Dentro de estos síntomas entran un ritmo cardíaco más rápido, una respiración agitada, la sensación de intranquilidad o temor, sudoración que no se debe al clima, diarrea o constipación, nerviosismo, tensión e intranquilidad. Estos síntomas son con una alta intensidad y con una alta frecuencia. Okay. ¿Y cuáles son los tratamientos para los trastornos de ansiedad? De lo que más se ha llegado a investigar que sirve para ansiedad es la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar esto, y que dentro de esta se puede incluir la terapia de exposición, que es como pequeños acercamientos del paciente que tiene ansiedad a ciertos, a ese evento, más bien, que le genera estos síntomas, y van a ser pequeños acercamientos para que el paciente vaya afrontando o confrontando más bien lo que le está generando esta ansiedad, y así pueda poco a poco empezar a trabajar este proceso. Y también el tratamiento puede ser dual, un tratamiento con medicamentos para tratar los trastornos de ansiedad. Llegan a usarse ciertos antidepresivos y esto nos puede ayudar en la parte química para que se pueda mejorar el funcionamiento de la persona. Se trabaja lo psicológico y lo psiquiátrico. Ok, este esquema, creo que espero se llegue a ver bien, es acerca de cómo podemos valorar a la persona que tiene ansiedad. Se va a hacer al principio una valoración inicial y se va a abordar si la ansiedad y o el temor intenso están causando en la persona una disminución de su funcionalidad. Si no lo está causando, aún así a la persona se le va a hacer una valoración clínica con estas especialidades de medicina, enfermería, nutrición, para saber el porqué de los síntomas que está teniendo. Si la persona representa que sí está perdiendo o está teniendo esta disminución de funcionalidad, se
va a ver si se necesitan medicamentos. Si los necesita, vamos a irnos a un abordaje multidisciplinario. Como lo mencionaba hace rato, el canalizar con el psiquiatra y el canalizar con el psicólogo. Ajá. Ok. En esta parte vamos a abordar a un tratamiento integral. La persona va a tener una terapia cognitivo-conductual en la cual se puedan utilizar algunas técnicas contra la ansiedad, indagar sobre su motivo de consulta, qué es lo que ha estado viviendo a partir de la ansiedad, cuánto tiempo lleva con ella, cuál ha sido su duración, los antecedentes, ajá, cómo interfiere en su vida cotidiana y también a partir de la entrevista abordar un tratamiento personalizado y saber qué tipo de ansiedad es el que está padeciendo esta persona. Un trastorno de ansiedad generalizada, trastorno mixto ansioso depresivo, el TOC, un trastorno de angustia o agorafobia, fobia social y específica, trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático. Okay. Ahí yo tengo un comentario, Sí, Carlita. sí. Adelante. Aquí precisamente, bueno, antes de lo de antes, son pacientes que llegan mucho al servicio médico y ya fueron a 20 especialistas, ya fueron al cardiólogo, ya fueron al otorrino, ya fueron con fisioterapia, ya fueron al gastro, 1000 cosas y no se curaron sus síntomas. Traen los síntomas muy recurrentes, muy raros, dolores por todos lados o síntomas muy extraños que hasta el neurólogo va, ¿no? Y es curioso que, o llama la atención que pues llegan con uno y dicen, no me han resuelto nada y sigo igual. Entonces, cuando nos encontramos con una situación de este tipo, es importante pensar en un trastorno por ansiedad, porque sí, la ansiedad, pues, como platicas, se manifiesta de muchas formas. Y ahí en el necesita medicamentos, en esta canalización con psiquiatría, yo pondría irnos un pasito atrás a canalizar con el médico de primer contacto, que sería medicina familiar o medicina general. Recordando que las guías de práctica clínica sí nos dan esta facultad de iniciar medicamentos en casos leves a moderados, sin datos de alarma, podemos nosotros iniciar de forma segura un medicamento de este tipo, ¿no? Sea un antidepresivo, sea alguna benzodiazepina, incluso para controlar los episodios agudos. Y ya con esta valoración ya se determina si necesitamos el apoyo del segundo nivel, que serían los especialistas. Entonces, aquí es también parte del equipo multidisciplinario que tenemos, el que se sientan también con esta seguridad y confianza de que nos pueden referir a los pacientes a nosotros para valorar el inicio de un esquema con algún medicamento. Incluso hacer esta valoración para determinar cuál es el nivel de severidad conforme a las diferentes escalas y partiendo de ahí para ver cuál sería el mejor tratamiento o si definitivamente sí necesitan una atención por un especialista, en este caso un psiquiatra, ¿no? Entonces ahí creo que eso sería bueno acotarlo para que lo tengamos como algoritmo interno de referencia, ¿no? Ok, Jorge. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Gracias. Voy a hacer esas observaciones y lo modifico. Tienes razón para tener ahí esa cuestión. Bueno, muchas gracias. Bueno, algunas técnicas para trabajar la ansiedad son breves y van más ligadas a los ejercicios de respiración. Es la respiración diafragmática, que esta llega a ayudar mucho a bajar los niveles de estrés y de ansiedad. La técnica 5-4-3-2-1, que es en las personas que sufren ataques de pánico, llega a ayudarles mucho a centrar su atención en una cuestión distinta
al ataque que están viviendo. Se les aconseja o se les recomienda que lo practiquen día con día para que cuando se llegue a presentar el evento o el suceso lo tengan bien manejado y puedan implementarlo en esos momentos. ¿En qué consiste esta técnica? Es 5 cosas que podamos ver a nuestro alrededor, 4 cosas que logremos tocar, 3 cosas que podamos oír, 2 cosas que podamos oler y una cosa que podamos probar. ¿Ah? Entonces le decimos a la persona que tiene como todas las herramientas en su persona, porque es una técnica que se trabaja con los sentidos que tenemos y que lo puede abordar estando en un momento de ansiedad o de ataque de pánico y que podría trabajarlo para disminuir estos niveles de ansiedad. Y la respiración 4-2-6, que es el inspirar en 4 tiempos, el aguantar el aire 2 tiempos y el exhalar en 6 pequeños tiempos, el soltar por la boca este aire, igual para disminuir la ansiedad. Esta técnica también, o esta respiración, ayuda mucho para conciliar el sueño, repetir esta rutina de respiración de 3 a 7 veces para poder lograr estos resultados. Y bueno, estas son unas de las referencias. Y ya, no sé si tengan alguna duda. Yo sí quisiera agregar algo. ¿Sí me escuchas, Carlita? Sí, sí, Me te gustó escucho. mucho tu presentación y justo por ahí lo que decía el doctor Jorge, es importante ver pues el tema también de que todo esto de la ansiedad pues se derivan de muchos factores, como bien lo dices, pero también pues también hay posiblemente analizar que no han mejorado o tardan mucho en mejorar o quitarse esas ansiedades porque no están bien estructurados los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, pues sabemos, son varios. Está el tema de introyectar, de hacer regresiones, de proyectarse, de las negaciones. Entonces, pues es importante que tengamos en cuenta que los mecanismos de defensa, pues no se estructuran de la noche a la mañana, ¿no? Por eso pueden venir los episodios de ansiedad y que la vez pasada yo hablaba también de depresión y pueden ser muy recurrentes y ya se derivan también de otros trastornos, ¿no? Si no están bien estructurados esos mecanismos, pues empieza la bipolaridad, empiezan trastornos de personalidad y todo se deriva de esto, de la ansiedad o de la depresión. Y pues bueno, me gusta mucho la técnica de la parte cognitiva. Considero también que sería bueno la parte también como sistémica, donde podamos aportar, donde el paciente pueda aportar bien sus propias soluciones, abrirles bien el panorama para ver qué opciones encuentran ellos para poder ir encontrando sus propias soluciones y que no se queden como en la negación o en la proyección, porque por lo general muchos proyectan o introyectan sus emociones a otras personas o a otros objetos. Entonces eso es lo que provoca también ansiedad y bueno, sería también importante evaluar esa parte. Pero sí, muy bien. Muchas gracias, David. Yo también quiero participar, pero Sí, creo que no vieron mi manita. A ver, tengo 3 cuestiones por ahí. Me voy a regresar a la parte donde hablabas de duración bueno, en la parte donde evalúas, ¿no? Para la ansiedad. Hablabas sobre duración e intensidad. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Yo le agregaría ahí también frecuencia, ¿no? Que eso va muy de la mano cuando cuando estamos trabajando con un psiquiatra. Hay 3, te debes de enfocar en esas 3 cosas, ¿no? Principalmente, que es, como tú dices, Carly, duración, intensidad y frecuencia. Muy importante esos 3 puntos.
Por otro lado, en el diagrama, igual en la parte donde venía ¿requieren medicamentos? Sí, no. No quiero que suene un poco tonta mi pregunta de cómo vas a saber que necesita medicamentos, pero ahí sería, ¿cómo nos basamos, no? O sea, CIE-10, DSM-5, evaluación clínica, etcétera, ¿no? Tomar mucho en cuenta esto porque podemos decir, ok, ¿cómo tu psicólogo o cómo tu médico vas a determinar que necesita un medicamento, ¿no? O sea, o incluso el cardiólogo, ¿no? Y yo lo cuento desde mi historia, ¿no? Que el cardiólogo me dijo, o vas a terapia o te dejo unas pastillas, ¿no? Entonces yo como, ok, pero ¿cómo vas a evaluar eso, no? Justo, ¿no? Si es una evaluación clínica, entonces pues ya la frecuencia cardíaca ya se salió de tus manos, ya, ¿sabes? Entonces, ¿con qué te basas? CIE-10, DSM-5, evaluación clínica, ¿no? Porque muchos dicen, ok, sí, requiere medicamento, pero ¿cómo, cómo lo sabes, no? O sea, y, y finalmente también esto que decía David de la terapia cognitiva y sistémica, tiene mucha razón, ¿no? Con esto de las proyecciones y las introyecciones, yo también agregaría un poco, pues si nos podemos basar también en el psicoanálisis, hay evidencia, hay también artículos, estudios que pues también la terapia psicoanalítica ayuda también en diversos trastornos de ansiedad y depresión. Igual más para la identificación del origen, ¿no? Del problema. Yo creo que tú también lo sabes más, porque tú te enfocas en lo clínico, más para el origen del problema, pero pues sí, funciona. Y pues nada, la verdad me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias, Carly. Muchas gracias, Michelle. ¿Alguien más quiere comentar alguna duda? Sí, yo igual como para corroborar digamos, de la parte médica, de la necesidad de medicamentos, digamos que tenemos la ansiedad generalizada, la leve, la moderada y la severa, ¿no? De acuerdo a, digamos, up to date, si es leve, le puedes dejar que esté en seguimiento, lo sigues viendo y no le mandas medicamentos, ¿no? Pero si fuera un moderado severo que tiene muchas frecuencias de cuadros de ansiedad generalizada, tiene agorafobia, tiene implicaciones sociales importantes, sí, ya le inicias medicamento o lo canalizas directo con terapia cognitivo-conductual. Ya es como vas valorando, ¿no? Pero yo creo que si fuera, por ejemplo, severo, a todos los severos le mandas medicamentos y terapia. Si es moderado, puedes ver qué prefiere el paciente, ¿no? Terapia cognitivo, medicamentos y lo vas manejando. Eso es como mi perspectiva del punto de la necesidad de medicamentos. Y como para ahondar un poco más, o sea, sé que se manda a terapia cognitivo-conductual, ¿no? Pero platícanos un poco de las técnicas contra la ansiedad, porque la verdad es que no las conozco y me gustaría saber un poco más. No sé si fueron las respiraciones que nos mencionaste después o si son otras. Por ejemplo, las que les mencioné son técnicas de relajación y ayudan más como en la parte de el comportamiento a bajar los niveles de ansiedad, o sea, más en lo físico. Y una de las que les mencioné es esta parte de las exposición, terapia de exposición, que es pequeños acercamientos. Por ejemplo, si la persona le causa ansiedad el hablar en público, a la persona no vas a poner a un acercamiento frente a 50 personas en primer momento, pero vas a empezarle a dejar pequeñas tareas para que pudiera enfrentarse a ese evento que le genera esta ansiedad y que poco a poco la persona vaya generando o vaya descubriendo qué le genera esta plática, cómo lo puede afrontar. También dentro de esto se indagan las distorsiones que puede llegar a tener la persona, como lo mencionaba David, las técnicas de afrontamiento
con las que cuenta o las habilidades sociales que cómo le podrían ayudar. Ok, muchas gracias, Carly. No hay de qué. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo que me quiera comentar? Muy bien, solamente para dar las gracias, licenciada Carla. Me gusta mucho el tema y creo que es muy relevante. Así que enhorabuena, felicidades por la exposición. Gracias, Cris. Algo importante igual en las causas, en los factores desencadenantes, los medicamentos y el uso de sustancias. Creo que también es un detonante importante de la ansiedad y es algo exógeno que puede condicionarnos a que pues, todos estos factores predisponentes se detonen aún más rápido y condicionen la ansiedad, ¿no? Entonces, creo que es algo bueno a considerar. O medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que dan ansiedad, las anfetaminas, no sé, algún paciente con metilfenidato, pacientes que están mal controlados o controladas de enfermedad tiroidea, con la levotiroxina, etcétera, ¿no? Hay muchos casos en los que sí pueden manifestarse de esta forma. Y bueno, sí, en general creo que muy bien todo el tema. Creo que hicimos un buen cierre para integrar mucho más el algoritmo y tengamos una guía de referencia para cualquier caso que se nos pueda presentar. Gracias, Carlita. Gracias, doctor Jorge. Ok. Pues bueno, de mi parte eso sería todo y muchas gracias. ¿Un comentario? Muy bien. Pues vamos a cerrar. Estábamos platicando hace rato que tenemos pendiente el organigrama y también el tema de de todo lo que es la cultura organizacional. Creo que es bueno reforzarlo. Entonces les estaremos haciendo llegar esa información, yo creo que en la semana, ¿no? Tal vez para hacer un pequeño comercial la próxima sesión y que resolvamos dudas o nada más puntualicemos algunas cosas para recordar pues cuál es nuestro objetivo, a dónde queremos llegar como equipo y la importancia de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Que tengan un bonito día. A ustedes, gracias también. También es importante mencionar que la semana que viene tenemos la sesión a cargo de Guadalupe, que va a ser de trabajo en equipo. Y si alguien tiene alguna duda del cuestionario, nos lo pueden mandar para que todos realicen la evaluación de su jefe o de su equipo de trabajo. Y les agradecemos mucho, es anónima, con toda la verdad del mundo mundial. Muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. Yo hasta tuve la luego. oportunidad de contestar la encuesta. Gracias. Cuídense mucho, nos vemos la semana que viene. Saludos a todos. Buenas tardes. Buena tarde, bye. Adiós.